Hola a todos, buenos días. Gracias por asistir a esta presentación. Hoy hablaremos de cómo podemos mejorar la calidad de las piezas fabricadas mediante inyección de plásticos y mejorar también el desarrollo de los moldes mediante SolidWorks Plastics. Antes de continuar, me gustaría recordar que este webinar forma parte de una serie de webinars. Este es el segundo en concreto. Hicimos ya uno sobre imágenes fotorrealistas con SolidWorks Visualize hace unas semanas. El de hoy va sobre diseño de piezas de plástico y va a haber diferentes temas, todos alrededor de cómo mejorar el desarrollo de productos pues durante los próximos meses. Aproximadamente solemos hacer un webinar cada mes. No es una fecha fija, va cambiando, pero es más o menos uno al mes. Por lo tanto, simplemente les pediría que estuvieran atentos a nuestros canales sociales como Twitter, nuestra web, emails, etcétera, donde se comunicará el día exacto con 1 o 2 semanas de antelación y el link para acceder. Bien, el pasado 1 de marzo de 2017, la empresa española Zero to Infinity, con sede en Barcelona, lanzó con éxito su primer cohete Blue Star desde una altitud de 25 kilómetros sobre el Golfo de Cádiz. Aquí tenemos una imagen. Para haceros una idea, pensemos que un avión comercial vuela a unos 10, 11.000 metros de altura. El objetivo de la misión no era ponerlo en órbita, sino probar varios sistemas de comunicaciones y la aviónica de a bordo. Blue Star es un cohete de 3 etapas que está diseñado para poner en órbita satélites de un máximo de 100 kilos de peso, con un volumen de hasta 2,4 metros cúbicos y con un precio aproximado de 4 millones de dólares por lanzamiento. La peculiaridad de Blue Star, a diferencia de otras empresas que usan cohetes lanzados desde aviones, es que utiliza un globo lanzado desde una plataforma flotante para elevar el cohete hasta una altitud de unos 25 kilómetros y desde allí, tras soltarlo, encenderlo para colocar los satélites en órbitas de hasta unos 600 kilómetros. Tal como venimos haciendo los últimos webinars, nos apoyaremos en un modelo cedido por la empresa Zero to Infinity para explicar cómo el portafolio de productos de SolidWorks puede ayudar a mejorar el desarrollo de productos. Aunque en realidad el cohete real no tiene ninguna pieza fabricada por inyección de plásticos, sí que se fabricó una maqueta a escala cuyas toberas estaban hechas con colada de poliuretano a baja presión. Vamos pues a utilizarla, por seguir un poco con el mismo tema en esta serie de webinars, vamos a utilizar la tobera como modelo para explicar a cabo cómo llevar un análisis de inyección de plásticos. Durante los próximos 30 minutos más o menos vamos a mostrar cómo esa empresa puede acelerar el desarrollo de productos, mejorar la calidad y responder a los retos de sacar productos al mercado a tiempo. Primero haremos una pequeña introducción analizando por qué es útil utilizar simulación en la empresa. Después veremos ya en la práctica cómo definir un estudio para análisis de inyección de una pieza de plástico y pasaremos luego a analizar los diferentes resultados que nos permitirán ser más precisos a la hora de diseñar las piezas y moldes. Vamos pues a ver por qué utilizar simulación. Algunas veces se han encontrado con defectos de fabricación como los que podemos ver en pantalla en las piezas fabricadas mediante inyección de plásticos. Hay diferentes defectos debidos a diferentes causas donde influyen diferentes parámetros como puede ser el diseño de la propia pieza, los materiales, las condiciones de la máquina de inyección, el molde. Seguramente al encontrar defectos de este tipo, pues ha implicado un rediseño de la pieza y o también de una modificación del molde. Se hizo una encuesta a unos 1000 y pico clientes y posibles clientes de SolidWorks, a la cual respondieron más o menos la mitad. Y una de las preguntas era cuál es el número medio de reajustes en el molde que tienen que hacer antes de que el molde sea capaz de producir piezas de plástico aceptables. Aquí tenemos los resultados.
más o menos el 25% solo tenían que hacer un cambio, el 39% dos, etcétera. Quizás lo más interesante sea el hecho de que el 64% de los que respondieron necesitan modificar el molde como mínimo 2 veces antes de que este sea capaz de funcionar correctamente y producir piezas sin defectos. Los moldes de inyección sabemos que pueden ser muy complejos y muy caros. El coste de quitar el molde de la máquina de inyección, transportarlo al taller, hacer los cambios requeridos, esperando que funcionen, volverlo a transportar a la máquina de inyección, hacer una nueva prueba inyectando algunas piezas. Todo esto solo para determinar si el problema se ha arreglado suele exceder normalmente el coste de una licencia de SolidWorks Plastic. Esto significa que utilizando SolidWorks Plastic el retorno de inversión es muy rápido y normalmente se alcanza solo con un proyecto, ¿vale? Esto obviamente depende del valor típico del molde del cliente. Aquí tenemos el típico proceso de diseño, donde se hacen algunos conceptos preliminares, se hace el diseño mecánico, eléctrico si cabe, y luego hay unas fases de validación del diseño mediante herramientas de simulación o mediante prototipos y todo lo que es generación de la documentación técnica. Y luego vendría ya la fabricación y control de calidad. ¿Qué pasaría si pudiera validar mis diseños al mismo tiempo que estoy diseñando el producto? O sea, la idea sería coger la validación de diseño y ejecutarla al mismo tiempo que estoy haciendo el diseño de producto. ¿De acuerdo? Hacerlo en paralelo. Evidentemente los beneficios son, primero, al hacer tareas en paralelo, una reducción importante de tiempo. Podemos sacar el producto antes al mercado y tiene un impacto también en los costes de la calidad, puesto que se van a evitar errores posteriores cuando están haciendo prototipos o cuando se está ya en producción. Por lo tanto, ¿por qué utilizar simulación? Bueno, algunas razones ya la hemos visto. La capacidad de detectar errores antes, es mucho más barato detectarlos antes y corregirlos que no esperar a tener un prototipo. Y bueno, lo importante también es poder validar el diseño en paralelo a que se hace el desarrollo, el diseño, perdón. Vamos a pasar a la parte práctica. Empezaremos viendo cómo definir un estudio de inyección. Bien, aquí tenemos el modelo proporcionado por Zero to Infinity, donde vemos el lanzador de satélites y bueno, la plataforma mediante el cual se cuelga del globo. Ya hemos dicho que se utilizó inyección para hacer una maqueta de una de las toberas. Bueno, aquí tenemos una de las toberas y para hacer el análisis la hemos simplificado. ¿Vale? Hemos quitado todos los tubos, etcétera. Entonces tendríamos aquí un modelo simplificado de la tobera que será el que utilizaremos para hacer el análisis. Bueno, este modelo tenemos varias configuraciones. Empezaremos con la primera configuración. El paso inicial, como cualquier herramienta de simulación, es mallar el modelo. Podemos especificar los parámetros del mallado, manualmente o dejar que SolidWorks Plastics lo haga de forma automática. Aquí podemos ver cómo algunos parámetros, como el tamaño de los triángulos, se puede definir fácilmente dando una medida concreta o usando este control para hacerlo de forma más o menos interactiva. ¿De acuerdo? En cuanto hayamos creado la malla, podemos seguir definiendo el resto de las condiciones para la simulación. Aquí tenemos una previsualización de la malla. Lo siguiente a definir será el material plástico a utilizar.
acuerdo? El SolidWorks Plastic incluye una amplia base de datos, aquí podemos verla, con más de 4.000 materiales plásticos comerciales. Seleccionaremos uno para nuestro análisis. Luego hay diferentes opciones, no las vamos a ver todo en detalle, pero hay opciones, por ejemplo, para definir, para ser más precisos en los parámetros de llenado. En este menú podemos definir, como hemos visto, el tiempo de llenado y el perfil de llenado. Se obtienen diferentes opciones para definir parámetros de enfriamiento y compactación. El último paso antes de ejecutar la simulación, aquí lo vamos a hacer es definir los puntos de inyección. Basta con seleccionar una arista o una cara del modelo. Y si se es un usuario ocasional de SolidWorks Plastic, es mejor dejar que el software lo defina de forma automática. El software definiría cuál es la mejor posición para tener uno o varios puntos de inyección. Por tanto, una vez que hemos mallado el modelo, definido el material y la ubicación de los puntos de inyección, estamos listos para ejecutar la simulación. A medida que se está calculando la simulación, se puede ver una previsualización dinámica de los resultados, ¿de acuerdo? Esto es algo muy útil porque nos permite ver si algo va mal antes de finalizar el cálculo y en caso de que veamos que hay que hacer una corrección, parar el cálculo antes de finalizarlo, realizar correcciones y lanzarlo de nuevo. Vale, el Analysis Manager, que es lo que estamos viendo en pantalla, nos proporciona un feedback muy valioso a medida que se hace el cálculo. Por ejemplo, se puede saber qué porcentaje del modelo se llena, cuál es el tiempo de procesado, cuáles son los máximos requerimientos de presión. Si, por ejemplo, vemos que la máxima presión de inyección empieza a crecer o simplemente ya directamente es mayor que la máxima presión que la máquina de inyección nos puede dar, lo podemos saber en este momento y sabremos que la pieza no se podrá fabricar adecuadamente. Por lo tanto, en este caso pararíamos el análisis aquí mismo y haríamos alguna corrección en alguno de los parámetros de la pieza, la geometría o del proceso. Mientras está efectuando el análisis, lo hemos visto, están generando resultados y podemos ver que hay diferentes tipos de resultados, ¿vale?, que podemos ir controlando. Ya hemos visto tiempo de llenado, etcétera. Muy bien, una vez que el análisis ha finalizado, ahora pasaríamos a evaluar los detalles los resultados en más detalle, ya lo veremos. Básicamente lo que hemos visto es que SolidWorks Plastic es un add-on, está integrado perfectamente en SolidWorks. Podemos alternar entre estar diseñando y estar analizando, lo cual reduce ampliamente la curva de aprendizaje, puesto que son comandos conocidos, es un interface conocido y no hace falta cambiar entre diferentes aplicaciones. Y hemos visto, por ejemplo, que tiene una amplia biblioteca de materiales. Vamos a análisis de resultados. Bueno, cuando analizamos resultados, lo primero que aparece a la derecha, ¿vale?, es el Results Advisor, que llamamos, que básicamente nos da una explicación de los diferentes resultados y nos proporciona también recomendaciones de cómo evitar algún problema o cómo solucionarlo si este problema ya se ha dado. Aquí, por ejemplo, tenemos una explicación del tiempo de llenado, qué significa y qué implicaciones tiene y por qué factores se ve determinado. Para tener un mejor entendimiento del resultado, podemos animar el gráfico con los resultados a lo largo del tiempo. Vale, aquí vemos el perfil del plástico fundido a medida que se desplaza por la cavidad del molde. Uno de los problemas que tenemos aquí se conoce como contracción, que normalmente es causada por un grosor de pared excesivamente grueso y hace que el plástico en una zona pase la cabeza al frente respecto al resto de la pieza. Luego veremos cómo podemos solucionarlo con rediseño. Otros defectos que podemos ver son las líneas de soldadura. Aquí las tenemos marcadas. Podemos chequear si se forman líneas de soldadura y dónde.
Las señales de soldadura es un defecto que se produce en la pieza cuando dos o más frentes del flujo se encuentran después de rodear un obstáculo. Evidentemente es algo que queremos evitar, porque son zonas donde la pieza va a tener menos resistencia y también afecta a la estética. Otro defecto que vemos aquí son los atrapamientos de aire, que ocurren cuando el aire cae en un molde y no se evacúa al exterior durante el proceso de llenado, ¿vale? Esto puede impedir que se complete el llenado de la cavidad, puede incluso crearse agujeros o incluso pueden crearse marcas debidas a la combustión de ese aire cuando es comprimido. Bueno, vamos a hacer un cambio en el diseño. Para ello cogeremos una segunda configuración que teníamos aquí preparada, cambiando el grosor para evitar los problemas de contracción. Hacemos un rediseño y reducimos el espesor de la pared, ¿vale? En algunas zonas de la pieza, especialmente en el cono. Usando el mismo punto de inyección y el mismo material, podemos ver que ahora tenemos otro problema, que es que al reducir el exceso el grosor de la pared, lo hemos visto aquí, nos encontramos con que la cavidad del molde no se llena completamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a pasar a evaluar una tercera configuración, en la cual hemos hecho otros cambios de diseño, incrementando ligeramente el grosor de la pared, ¿vale? Vemos en los resultados de llenado que ahora sí que se llena completamente la cavidad del molde. Y veremos también cuando analicemos la presión. Aquí estamos viendo en el gráfico el tiempo de llenado. Lleva unos 4,7 segundos llenar completamente el molde. Y aquí estamos evaluando la presión necesaria. Vemos que la presión máxima, unos 53 megapascales, en principio es correcta porque no alcanza la presión máxima que nos puede proporcionar la máquina de inyección que vamos a utilizar. Vamos a echar un vistazo al tiempo de enfriamiento. Estamos en unos 96 segundos, ¿vale? Tiempo máximo de enfriamiento. El tiempo de enfriamiento es el tiempo necesario para que la pieza alcance una temperatura que permita sacarla del molde de forma segura. Bueno, vemos que se ha reducido significativamente respecto al módulo anterior. Esto se debe normalmente a reducir el espesor de la pared, ¿vale? Que es el factor que más influencia en el tiempo de enfriamiento. Teniendo en cuenta que el tiempo de enfriamiento suele ser del orden de un 70% del ciclo total de fabricación de una pieza por inyección, eso significa que solo modificando el diseño de la pieza podemos impactar, o sea, reducir significativamente el tiempo de inyección de la pieza y, por tanto, reducir el coste de fabricación de cada una de las piezas. Una de las ventajas, lo hemos visto, de SolidWorks Plastic es que podemos ejecutar, hemos visto diferentes escenarios con diferentes diseños o diferentes materiales o diferentes condiciones para ver qué ocurre y ver si podemos optimizar el proceso y también evitar errores. ¿Vale? Bueno, si volvemos a analizar, aquí lo tenemos, la presión de máxima necesaria para rellenar el molde, que hemos visto que eran unos 53 megapascales. A ver, la presión es correcta, pero deberíamos intentar reducir esa presión teniendo en cuenta que estamos analizando un molde con una sola cavidad y que seguramente para tener más productividad y producir más piezas querríamos utilizar un molde con más cavidades. Por lo tanto, vamos a hacer otra modificación y cogeremos otra de las configuraciones donde hemos hecho un cambio de material. Antes teníamos el material PPSU y ahora escogeremos el PA66, que es un material con propiedades similares. Si vemos los resultados, aquí tenemos el tiempo de llenado, que estamos en 1,46 segundos. Y si vamos ahora lo veremos, la presión máxima. Bien, vemos que la presión máxima la hemos reducido de 53 megapascales que tenemos en el modelo anterior a 17. ¿De acuerdo? Lo cual nos permitiría utilizar un molde multicavidad sin llegar al máximo de la precisión que nos da la máquina de inyección.
Una vez satisfecho con los resultados del diseño, podríamos echar un vistazo a la contracción volumétrica, que es otro de los posibles resultados. Todos los materiales plásticos se contraen. Aquí tenemos una contracción del 14%, hemos visto, antes de la compactación, y de un 7% después de la fase de, aproximadamente 7% después de la fase de compactación. Bueno, eso lo podríamos ver aquí en más detalle. Tenemos la pieza con los diferentes resultados. Y bueno, aquí tenemos el tiempo de enfriamiento y otros resultados que hemos visto como marcas que se pueden producir, líneas de soldadura, etcétera. Y bueno, el diseño final, que es este que tenemos aquí. Vamos a cambiar el diseño final. Y vamos a volver a mostrar los resultados. Bueno, estaba recalculando. Vamos a coger los resultados ya calculados. Teníamos, para verlo más fácilmente, la compactación que era un 17% y bueno, no tengo calculado en este modelo después de la compactación cuál es la contracción volumétrica. Pero bueno, ya lo habíamos visto antes. Vamos a volver al PowerPoint. A ver, tengo muchas cosas abiertas. Este de aquí, perfecto. Bien, hemos visto cómo el análisis de resultado nos permite detectar diferentes tipos de defecto y hacer las correcciones oportunas y hacer comparaciones entre diferentes alternativas de diseño rápidamente, puesto que estamos en el propio entorno de SolidWorks. A nivel de resumen, lo que hemos visto, pues usar la simulación durante el tiempo de diseño nos permite detectar errores antes, ¿vale? Al validar el diseño en paralelo. Vemos que el hecho de que está integrado en SolidWorks es una ventaja, sobre todo a nivel de aprendizaje y poder interactuar con el modelo y hacer evaluación de diferentes alternativas. Hemos visto que hay una amplia biblioteca de materiales, etc. En definitiva, SolidWorks Plastic, ¿qué beneficios nos puede aportar? Lo hemos visto, muy importante, predecir y prevenir defectos de fabricación que son muy caros si eso implica, se detectan posteriormente y hay que modificar el molde. Al final vamos a mejorar la calidad de las piezas y bueno, todo tiene un impacto en el time to market. El hecho de reducir errores y el hecho también de hacer en paralelo las tareas de validación tiene un impacto importante en el tiempo de lanzamiento al mercado del nuevo producto. Antes de terminar, más o menos la hora, me gustaría agradecer de nuevo la colaboración de nuestro cliente Zero to Infinity por la cesión de su imagen y los modelos que estamos utilizando en las demostraciones. Nuevamente recordar que esto es una serie de webinars alrededor del portfolio de soluciones de SolidWorks, que vimos ya imágenes fotorrealísticas, hemos visto plastics, el próximo será simulación de fluidos y en los próximos meses iremos viendo diferentes temas. Antes de acabar, y no tiene nada que ver con este webinar, me gustaría anunciarles que estamos preparando un congreso digital de SolidWorks, juntamente con nuestros colegas de Latinoamérica, que se celebrará el día 20 de julio y donde habrá diferentes ponencias por clientes o diferentes expertos acerca de diferentes temas sobre Industria 4.0. Están interesados, les recomendaría que se registraran, ya les daremos la información para que puedan hacerlo. Y nada más por mi parte. Si quieren más información sobre el congreso o sobre los productos de los cuales estamos hablando, pues nos pueden enviar un email a esta dirección, llamarnos a este teléfono que ven en pantalla o evidentemente contactar con su distribuidor habitual para que les dé más información o ver una demostración
más detallada o personalizada o cualquier pregunta adicional que puedan tener. Pues nada más, les agradezco su presencia una vez más y espero verles en próximos webinars.